Era, y yo, que a mí que no me gustaba para nada, era una, yo siempre fui una de la selva, métame en la selva, yo soy feliz. Y insistían tanto en que fuera modelo, que está bien. Hice mi curso de modelo y yo era bailarina, bailarina clásica, y bailaba Ya, bien. ya, Y entonces me regañaban porque decía, tú danzas, no caminas, tienes que estar derecha. Y yo, bueno, estoy derecha. Era bailarina también de clásico, ballet clásico y después contemporáneo y todo lo demás. Entonces, claro. no, que tú tienes que estar derechita, que no tienes que sonreír, que no tienes que aquí, no tienes allá. Y cuando me hicieron el book con las fotos, el fotógrafo estaba encantado con mi elasticidad, hice movimientos de danza y estaba, ¿no? Era muy expresiva. Y la directora del centro de modelos me tiró las fotos así, me dice, esto no es un circo. O tú te acomodas o te vas. Y yo le dije, chao, me voy, no quiero saber de esto. Claro. Tenía Sí, 17 años, 16, 17 años, y dice, no, sí. no existe. De esa edad entran las modelos a trabajar. Sí, tú te imaginas, si yo no hubiese sido tan fuerte por dentro, tan clara, hubiese renunciado a mi naturaleza Sí. para ser un producto social, para ser un producto del comercio. ¿Y qué haces algo más ad además de la biodanza? Bueno, yo tengo mi pasión es la naturaleza y, Mm, y el cultivo. Yo ay, viví en el campo y desde chiquita, desde que era jovencita también la terraza de la casa, me encantaba poner plantas y ver cómo crecían y leía mucho sobre las plantas y la conservación de los alimentos. Y bueno, sé mucho, pero no es suficiente, claro, porque el tema de naturaleza es enorme, vastísimo. Sabemos solo el 20% inclusive de las plantas que existen en el planeta. Y bueno, me encanta sembrar, tener mi huerta, que también allí hice todo un estudio sobre cuál era el tipo de cultivo más adapto para la educación biocéntrica, ah, porque yo doy cursos de educación biocéntrica desde siempre, ¿no? De la formación también. Y entonces un poco con una más sobre la línea de Rolando que sobre la línea de César Wagner y de Ruth Cavalcante, aunque son mis personas maravillosas, mis maestros, sí, que los adoro. Y entonces yo necesitaba de una agricultura que fuera también biocéntrica, cuál era la mejor. Y como me encanta la agricultura, y me encanta estar llena de tierra, o sea, yo me quito los zapatos con una facilidad enorme. A veces estoy bien vestida y ya, esta plantita, no sé qué, ya me ensucié toda. Eh, Sí, entonces estudié mucho y encontré un tipo de agricultura que es la agricultura que deberíamos desarrollar en la, en la educación biocéntrica, que es la agricultura natural de claro, Fukuoka. Mm. Que fui en qué bien. Japón también cuando fui a dar clases de biodanza en la escuela, les pedí a las japonesas, por favor, yo quiero ir a conocer a la gente de Fukuoka, quiero encontrar los cultivos, y me llevaron donde un señor que no era del grupo, pero que producía todo el arroz y hacía una producción enorme con aquel método. Entonces estuve todo un día allí que me explicaba y me explicó en inglés, y muy interesante. Y Es bueno, un entonces sis sí, es un sistema especial ese. es un sistema natural donde en realidad no decides tú lo que van a hacer.
decide Ah, la naturaleza. Esta es la cosa más maravillosa. qué bonito. Y es todo desordenado. Se hace, Ah, es un método muy antiguo, en realidad no inventó nada, él retomó un método antiguo que hacían los egipcios y los indios de América, de Norteamérica, ujú. que es con arcilla seca, unos 15 tipos de semillas diferentes que pertenecen al territorio. Se hacen unas bolitas con agua, ¿no? Y se mezcla, se hacen las bolitas y se tiran por el terreno. Y van Ajá. haciendo lo que tiene que nacer. El árbol, hay semillas de árbol, hay semillas de frutos, de árboles de frutos, de árboles de la zona, después todas las hortalizas. O Y sea, entonces van naciendo y nacen todas desordenadas. qué interesante. Y no lo O sea, decides tú. sí, nacen al gusto de la naturaleza. Sí, ella decide quién es el que tiene que nacer Claro. en ese grupo. Sí, porque debe haber algunos que no nacen simplemente. Sí, porque nosotros siempre pensamos a la naturaleza como nosotros nos comportamos, Sí, ¿no? Y tal vez algunos ofrecen la nutrición de esa semilla para que la otra semilla pueda nacer, sí, renunciando a la vida, que no renuncian a la vida porque continúan viviendo en la otra planta, ¿no? claro, así es, sí. Sí, es el mismo juego que hacen las células del cuerpo. Exacto, Sí, exacto. sí, porque todas viven para el bien común. Sí, Así es, todos viven para el bien común. Y sí. entonces es muy lindo porque es todo desordenado. Cuando la gente ve estos cultivos y dice, ay, pero este es un desorden, uno se tiene que meter en el monte y entonces te encuentras los calabacines, los tomates, y ahí no usas ningún tipo de pesticida, nada, porque la naturaleza en sí va creando toda ese- Protección. esa protección y no es atacado. ¿Mm? Oye, qué bien. Entonces, ¿tú tienes algún lugar donde siembras, donde haces cosas en tu Bueno, yo casa? viví en mi casa, después me fui, me separé de mi compañero y me fui de esa casa donde tenía mi huerta y tenía muchísimo terreno, entonces hacía mis experimentos, bolitas por allá, por aquí, hacía otro tipo de huerta, las semillitas en los vasitos y a ver qué es lo que nace, cómo nace. Y ahora tengo una terraza muy pequeñita y allí tengo mis aromáticas, al menos. Ah, qué bien. Sí, pero de aquí a Sí, poco me voy porque no aguanto estar en la ciudad. No, me encanta la ciudad, me encuentro muy bien porque me sé manejar muy bien en la selva, pero también en la selva ciudadana, ¿no? sí, sí, claro. Las dos, me sé manejar en las dos, pero prefiero la selva, que prefiero el bosque, prefiero la naturaleza a la ciudad. Sí. Entonces, tú acompañas a las demás escuelas en su crecimiento, Sí. ¿sí? Qué bien. Eh, Más o menos, ¿cuántas escuelas tienes en este momento para ayudar o vas esporádicamente? Mira, son muchas escuelas. En Bien, realidad, aunque a veces no vaya a las escuelas, el director o la directora me llama, me hacen preguntas. Tengo muchísimos alumnos que ya son titulados que me contactan de todas partes del mundo para hacerme preguntas. Entonces, de alguna forma también cuando hay un conflicto, a veces me llaman y yo entonces intervengo mediando. A veces solo para mí dar una clase en una escuela es darle todo el apoyo a los directores, a la sí, dirección, a que esa escuela realmente pueda, ¿no?, surgir, emerger, brotar. exacto. Entonces, sí, no es ir allá y dar una vomitada de todo lo que sé, doy mi clase y me voy. Entonces,
siempre voy a una escuela y salgo de allí con una amiga o con un amigo, con alguien que establecí un contacto directo. Trabajo Exacto. muchísimo, yo me la paso viajando. Claro, en estos 2 años y medio no viajé, viajé poco, pero viajé poco. Y mira, acabo de ir en 2 escuelas en Holanda, fui en Francia, en Lyon, trabajo mucho en la escuela de Sergio Cruz, ayudando, apoyando. eh, y, o sea, voy viajando, ¿no? En España, en Noruega, o sea, en Europa he viajado por En toda Europa. Europa. En Sí, Israel fui por muchos años y ahora estoy un poco cansada de hacer viajes y viajes y viajes. Aunque me llené de muchos viajes estos últimos desde mayo que yo estoy viajando. Nos abrieron y yo empecé, me invitaron, cuando nos abrieron que podíamos trabajar, me empezaron a invitar y yo acepté todo sin darme cuenta que yo no podía, no tengo la energía para todo eso. sí. Ya Hay son años, regulación, demasiados regulación, años viajando. Sí, la regulación. como nos decía Rolando, regulación. Sí, el primero que no se regulaba, porque él también viajaba. De vez en cuando decía, mijito, estoy muy cansado, yo me quedo en la casa. Él venía a la casa y decía, Rolando, vamos al museo tal, que, ay, mijita, estoy muy cansado, viaje demasiado. Sí, ¿No? claro que Porque al sí. final uno se Sí, entusiasma mucho de encontrar nuevas personas. Claro, yo tenía también la dificultad de no haber trabajado por 2 años y medio, haber trabajado muy poco. O sea, claro. también a nivel de sobrevivencia, necesitaba trabajar. Pero más Claro. allá de eso, fue así como, bueno, Dios santo, de nuevo nos dejan trabajar, ya nos Ay, vamos. sí, esto fue por la pandemia, ¿no? Claro, sí. Ya, y estuviste estática en la pandemia, no hiciste nada En la o algo así. pandemia, bueno, es que aquí las reglas también fueron muy distintas, que en cada país tenía reglas distintas. Y en Sí, Europa también teníamos reglas completamente diferentes que en América, sea norte y sur. Entonces, cuando nos dejaban trabajar, trabajamos ya desde el 2020, separados en jardines o en salas completamente abiertas y sin tocarnos. claro. Trabajé bastante sin contacto. Como yo he trabajado mucho con psiquiátricos, graves, y con deficiencia física y mental muy grave. Y también cuando se trabaja en la institución con profesores y profesoras en las escuelas que andan peleados, que tienen mucha tensión, uno no hace contacto. Entonces, para mí, trabajar sin contacto era tranquilo. La cosa era mantener ese no contacto por mucho tiempo. Sí. Y después el hecho de que la gente, aunque no hubiese contacto, la emoción era tan grande que se abrazaban igual y yo decía, ay Dios santo. Es que esa emoción era Era demasiado fuerte. imposible retenerla. Sí, Sí, cuando yo me encontré con mis alumnos también, ay, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dice una, abracémonos, no hay problema, abracémonos. sí, Sí, sí. sí, Sí, tanto porque, que nunca me agarré nada. Yo, hasta gente con COVID, fui a encontrar a la casa y abrazarlos. Y dije, no, yo no voy a renunciar a estar cerca de una amiga que necesita. claro, Eh, y entonces, y nunca me agarré el COVID. Me lo agarré hace, hace 2 meses, que no me sí, cuidé, pero estaba tan cansada, y había parado de tomarme mis vitaminas, y todo eso, vamos a dar una pausa, ¡pah! Me agarró el COVID. Pero, claro, sí, sí, a mí me pero agarró en mi casa.
No supe cómo, pero mientras salí, no, no me pasaba nada. Seguro fue una araña que te picó. Seguro. Bueno, ahí me transformo en Spider-Man. Spider-Woman. Spider-Man, sí, claro. ¿Estás Buenísimo. haciendo algún estudio con respecto a la naturaleza o a la biodanza? Estudiando, estoy siempre estudiando. Eh, Sí, pero yo doy tú sí, sí, creando algo, yo doy la extensión de biodanza en la naturaleza y, y bueno, he estudiado muchísimo sobre plantas, naturaleza y me encanta todo lo que es astronomía. Yo si no hubiese estudiado psicopedagogía, o sea, en realidad antes de estudiar psicopedagogía yo fui a la facultad de física. Y cuando vi los físicos, cómo estaban todos llenos de ojeras y todos así, no habían casi mujeres, no había mujeres, y dije, no, yo no me meto en esto. Pero claro, yo hubiese sido astrónoma, seguro. claro, Era porque la astronomía me encanta. Entonces también estoy haciendo mucho, estudiando mucho desde hace años, inclusive los mitos de las constelaciones en relación a la naturaleza, mitos que tienen que ver con la naturaleza, para traerlos a la biodanza también. sí, Y pues, de alguna forma las desarrollo. Aunque en realidad para mí la profundización de la biodanza es profundizar sobre lo que ya hay, no inventarse nada más. claro, Entonces, todo lo que estudio es para profundizar lo que ya tengo allí, no para inventarme nuevas danzas, no para inventar ninguna nueva situación, sino para rescatar y profundizar, verlo desde otro punto de vista, lo que ya tenemos allí. ¿No? exacto. Esa es la idea que yo también Ese- tengo. Sí, que sea, aunque sea el mismo ejercicio, pero tomado desde otro punto de vista. con otra Sí, música, con otro contexto, con una ligación diferente, ¿no? exacto. Y, Sí, y sí, está todo cambiar. allí. Sí, qué bien, qué bueno. Entonces, por favor, si me puedes dar tus contactos para que a ver si la gente quiere contactarse contigo de alguna forma, para que tengan eh, alguna información o a lo mejor quieren invitarte a venir a dar clases. Bueno, aparte que tengo mi página Facebook, que en realidad la tengo más abandonada que nunca porque estoy de malas con Facebook, pero pueden ir allí, allí están mis contactos también. Tengo una Ya, página personal y la otra que de todas maneras, y la otra más de biodanza, y en Instagram estoy ya. también, en ¿Y, YouTube. y, y cómo se llama? Biodanza con Mónica en Instagram. Ya. Sí, y sí, los social en este momento estoy un poco peleada. Ah, Si no tengo ganas de meterme, estoy más que demasiadas cosas, ¿no? Quiero estar con las sí, personas. Después de 2 años y medio estando aquí en estas pantallas todo el tiempo, yo no quiero saber más de estar metido dentro de un teléfono o viendo las cosas. claro. Y, y me pueden escribir a turco.monica@gmail.com. Y Ya. también mi número de teléfono, que es público, que es +39, que es el código de Italia, 347-233-7846. Gracias. Muchas Sí. gracias. Eh, ¿Tienes alguna publicación o alguna investigación que nos puedas recomendar para que tú hayas hecho o algo que te inspire bastante a ti? Uy, en este momento me viene un blanco así. ¡Buah! Cosas que he escrito, yo paré de escribir. Ah, Yo escribía mucho, había hecho también mi tesis de psicopedagogía, que la presenté después de 7 años, es sobre biodanza, un tomote así. Estaba presente Omar Carrizales,
Ah, mira. Sí, estaba fascinado de los videos y todo con los muchachos, con los muchachos de 14 años. Sí. Y, y después empecé a no escribir más porque tengo una dificultad enorme con los idiomas. Me pongo muy brava porque se ha mezclado toda la gramática. Yo escribía mucho y cuando escribo un artículo es articulado, o sea, es algo. Entonces, lamentablemente no tengo nada escrito por el momento. Tengo mis tomos de biodanza con niños o educación biocéntrica o biodanza con la naturaleza o lo que hago yo para la escuela, que escribo mucho, pero para el público no tengo nada específico. Ah, Ahora, si tengo que recomendar algo para leer a los profesores y a las profesoras de biodanza, bueno, me encanta, se pueden leer todo lo que los escritos de Stefano Mancuso, Emanuele Coccia, sobre naturaleza, ese es un poco más filosófico, más, pero muy interesante, eh, sobre naturaleza. Bueno, habría muchísimo. Fukuoka, los libros de Fukuoka. claro. eh, eh, no, ahora no sé cómo es que se dice en español, pero tal vez te lo mando escrito y lo pones abajo en YouTube. Claro. Hay videos donde se ve el señor Fukuoka haciendo muy interesante, Ya. para cambiar un poco la visión de la naturaleza, ¿no? Qué De bien. que, Bueno, Mónica, ha sido un placer tenerte aquí con nosotras. Te agradezco mucho esta visita y, y aquí quedamos dispuestas a hablar contigo cuando tú gustes, ¿sí? Cuando gracias. tú quieras decir algo, nos llamas y nos ponemos de acuerdo, Bueno, ¿sí? muchas gracias por esta invitación inesperada, que es muy rica, deliciosa, me encantó y me está encantando. Y bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces, nos veremos a la próxima vez. A Ok, la próxima. adiós, que pases Adiós. muy bien.